a empezar ya con el tema de hablar en público. Este es uno de las habilidades que debemos tener en el campo en el que estamos. Muchas veces nos puede provocar ansiedad el tener que hablar en público o, por ejemplo, cuando ya estamos conscientes que tenemos que dar un discurso, nos puede afectar incluso hasta nivel fisiológico. Podemos sufrir trastornos del estómago, por ejemplo, o no poder o padecer de insomnio. Eh, y eso sucede cuando no estamos preparados o cuando no tenemos claro o todo el contexto de lo que vamos a exponer dentro de un discurso o en el momento de hablar en público. Entonces, como oradores, pues tenemos que tratar de llegar a la gente a provocarles un sentimiento. Entonces, vamos a ver cuáles de esas habilidades podemos desarrollar y algunos consejos para poder desarrollar esas habilidades. Recuérdense que en el campo que nosotros estamos, tenemos que tener cierto nivel de liderazgo para poder tomar el control de cada situación. Entonces, ya con esto podemos hablar de las cualidades que tenemos que hablar en público y si ustedes pueden leer, todas estas cualidades las hemos visto a lo largo del curso. No solo en los requisitos de la comunicación, en eh, los pasos para una buena comunicación. Todo esto, la comunicación no verbal también está incluida dentro de estos conceptos y básicamente es el cómo poder comunicarnos de una forma asertiva. Muchos de estos ya lo tenemos. Por ejemplo, la seguridad, simpatía, claridad, por ejemplo, autoconocimiento, eso es importante. El autoconocimiento, por eso fueron los test que hicimos, para que nos conozcamos nosotros internamente, podamos definir nuestras cualidades más importantes y nuestra inteligencia. Esa era la idea de poder realizar el test y conocerse a ustedes mismos y conocer cuál era su perspectiva del entorno en donde ustedes se desenvuelven. Vamos a explicar cada una de estas lo más breve posible porque tenemos que abarcar bastante contenido y lo que no nos dé tiempo a ver acá lo vamos a dejar dentro de la plataforma para que ustedes lo puedan leer, principalmente porque nos va a servir de base para el siguiente curso. Entonces, el autoconocimiento, pues ustedes tienen que tener la habilidad de conocerse a sí mismos, de poder saber cuál es su tipo de personalidad. Ya lo vimos en el test de temperamento. Los que lo hicieron, algunos me hicieron el test de temperamento y está bien, porque esto les va a ayudar a conocerse a ustedes mismos, a saber qué tipo de personas son y de repente qué clase de discurso poder dar, si ustedes van a poder motivar a la gente a que lo siga. De repente ustedes son oradores, por decirles, mucho más magistrales que empáticos, por ejemplo. Pero eso no quiere decir que sean malos oradores. Algunos tienen la capacidad de darse a entenderse desde la primera frase que expresan. Entonces, todo esto ustedes tienen que conocer, tienen que saber, todos estos test que puedan hacer en cuanto a personalidad, tipos de inteligencia emocional, los test ¿cómo se llama esto? De inteligencia, los de, hay un test de capacidad, ¿cómo le llaman esos? Los test de IQ. Bueno, pero todos estos test les van a ayudar a ustedes a conocerse, qué grado de conocimiento tienen, no solo de... Hay test específicos que los van a ayudar. Si tienen la oportunidad de hacer un test de cierta categoría,
traten de hacerlo de diferentes fuentes, porque esto les va a ayudar o les va a dar la certeza de que efectivamente tienen un resultado que es verídico, o sea, sí se adapta a lo que ustedes, resultados sí concuerdan con lo que ustedes sienten, con lo que ustedes saben y con lo que ustedes han vivido. Traten de ser muy honestos, estos test normalmente se comparten, no se comparten, esto lo decimos como un ejercicio, pero esto les ayuda a ustedes en lo personal para poderse conocer a ustedes mismos. Luego tenemos el estilo. Cada quien puede tener, como hablábamos en la lámina anterior, necesita, puede tener un estilo, no necesariamente tiene que ser una persona graciosa o ser muy empático o simpático, por ejemplo. Lo que tienen que hacer ustedes es conocer el tema, saber de lo que están hablando y poder dar ejemplos claros en algún momento y ponerle ese sello único que los caracteriza a ustedes. Yo les aseguro que ustedes han visto personas dentro de las conferencias o programas de televisión que los impactan. ¿Por qué? Porque tienen un estilo único y siguen a estas personas porque tienen un estilo único. Por ejemplo, habrá quienes les guste, no sé si alguno de ustedes escucha a Estuardo Zapeta, por ejemplo, o a Luis Felipe Valenzuela de Emisoras Unidas, por ejemplo. Ellos tienen un estilo único. También hay locutores en la radio que logran tener ese estilo personal y muchos de ellos, algunos, por ejemplo, pierden el rumbo cuando cambian su entorno. Por ejemplo, una persona, no es lo mismo un locutor de una radio clásica, por ejemplo, a un locutor de una radio tropical. Entonces, cada quien tiene su estilo particular. Y esta es una de las habilidades que ustedes deben de tener. Esto se ve mucho en comunicación en la universidad, ya en una carrera específica de las de ciencias de la comunicación, y eso les puede ayudar a ustedes a formarse un estilo. Si ustedes creen que empezar con un chiste, con una historia, con una anécdota, eso los va a caracterizar a ustedes y les va a ayudar para desenvolverse en cualquier campo. Luego viene la pasión. Hay quienes hablan con una pasión que ustedes quisieran escucharlo siempre. Incluso les llama tanto la atención que algunos puede hasta que graben los programas o, por ejemplo, escuchan un programa en la televisión y lo van a buscar inmediatamente a YouTube para ver si tiene una continuación. Entonces, esta pasión con la que las personas pueden llamar y captar la atención del público, les va a ayudar a ustedes a poder crear un lazo, un nexo, y les va a hacer mucho más fácil, va a hacer que ustedes tengan una mayor facilidad de poder hablar ante cualquier público, porque realmente no es fácil. No es fácil hablar cuando ustedes tienen que hablar con personas que conocen mucho o más del tema de que ustedes exponer. Entonces, para eso se requiere ciertas disciplinas para prepararse y eso lo vamos a ver más adelante. Pero sí es importante esa pasión con la que ustedes vayan a dar un discurso, no necesariamente tiene que ser un discurso a gritos. Hemos visto, yo por ejemplo, he visto oradores que se mueven dentro del escenario y que llevan a la gente a que lo siga, o algunos que gritan que tratan de involucrar a la gente con una voz fuerte. Una cosa es tener una voz fuerte y la otra es gritar. Por ejemplo, en mi caso, yo no puedo gritar porque mi voz es muy aguda o no tiene un tono apropiado para poder gritar. Entonces, en ocasiones tengo que hacer uso del micrófono para poder llegar a más gente, porque con el tiempo se me va desgastando la voz. Sin embargo, es importante que ustedes, cuando tengan la oportunidad de hablar en público, vean, tengan esa pasión, lleven esa pasión y eso lo único como lo pueden hacer es, primero,
que el discurso o lo que ustedes van a exponer les llame la atención. Si no les llama la atención, probablemente no le puedan sacar el mayor provecho, pero no quiere decir que no sea imposible. Hay algunos consejos que se pueden seguir. Les subí también material de apoyo por si ustedes quieren en algún momento leerlo o cuando les toque hablar en público, va a estar en el listado de su salón de clases y van a poder leerlo y en cierta forma ayudarles si tienen que hacer un discurso o dar un discurso, para que eso les ayude. Luego tenemos la inventiva. Puede ser que ustedes cuando estén dando un discurso o estén exponiendo algo, tengan la necesidad de poder crear algo, de ser creativos para poder dar un buen discurso. Si ustedes en algún momento se pierden dentro del discurso, no, ustedes no se detengan, ustedes sigan. Más adelante van a poder reexplicar o componer lo que se han equivocado si fuera necesario, pero ustedes no sigan. Tienen que tener esa creatividad de poder seguir y en este caso la improvisación les puede ayudar. Por ejemplo, tratar de hacer pausas también, esa es una de los consejos que vamos a dar más adelante para poder tener una buena comunicación en público. Pero sí tienen que tener esa o desarrollar esa habilidad de ser creativos. No necesariamente para todo el discurso, puede ser que se necesite en ciertas partes del discurso o de la charla que ustedes vayan a dar, y la idea es que ustedes sean buenos oradores. No porque se vayan a dedicar a eso, sino porque esto en algún momento les va a servir para poder desempeñar sus funciones, incluso a la hora de presentar un informe ante un grupo gerencial, por ejemplo. Eso también implica tener conocimiento del tema, poder ser creativos a la hora de exponer. Por ejemplo, si ustedes están creando un nuevo producto de crédito, tienen que tener esa creatividad para, porque definitivamente les van a preguntar en qué escenarios puede funcionar y en qué escenarios no, determinado tipo de crédito. Entonces, si ustedes en ese momento no tienen la capacidad de crear algo, improvisar algo, va a ser un poco complicado o un poco difícil que se apruebe el crédito. Porque recuérdense que nosotros vendemos y no solo vendemos créditos, vendemos desarrollo, vendemos ideas, vendemos un servicio. Entonces todo esto tiene que estar mezclado en una sola habilidad, que es la comunicación. Luego tenemos la conexión. Ustedes tienen que lograr atraer a su público, tienen que crear un vínculo con la gente. Recuérdense que cuando se hace una reunión para dar una conferencia o para hablar en público, muchos tienen afinidad con lo que se está tratando. Si, por ejemplo, es una, una charla de innovación en productos crediticios, a ustedes obviamente les va a interesar. Ya se creó la primera conexión, porque a ustedes les interesa esa parte. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a poner especial atención cuando lleguen a la charla y va a depender mucho del orador para que ustedes sientan esa conexión. Yo he asistido a algunas conferencias en las que me ha llamado mucho la atención el tema de lo que se trata y en el momento de estar en la conferencia es de lo que menos se habla. Entonces uno piensa, eh, obviamente la conferencia no fue de mi agrado. Empezamos a ver si realmente era adecuado asistir o no. Entonces van a partir de eso van creando una imagen y una credibilidad. Ya lo vimos en los requisitos de la comunicación. Entonces es importante crear esa conexión. Temas que sean específicos del punto central que ustedes están exponiendo y enfocarse en ese. Si es innovación, si es
productos agrícolas, por ejemplo, créditos agrícolas, seguros, cualquier vivienda, por ejemplo, de lo que se trate, tienen que crear esa conexión, ese nexo. No van a inventar el agua azucarada, o a lo mejor sí, pero sí van a poder tener una mejor perspectiva de su público para que el mensaje llegue claro y contundente hacia donde tenga que llegar. Entonces es importante crear esa conexión, fortalecer ese vínculo. En algunas ocasiones es necesario hacer que la gente, que su público participe, que, que ellos mismos expongan sus ideas, sobre todo cuando se trata de talleres, por ejemplo. Yo he estado en algunos cursos en donde se aprende haciendo, sobre todo cuando se necesita algún tipo de intervención en eh, determinado eh, hecho, determinado, ¿cómo les podría explicar? En determinado, se me fue la palabra. Bueno, eh, cuando ustedes tienen que hacer o pueden hacer dentro de una intervención, de un fenómeno local que esté afectando a la comunidad, por ejemplo, les va a ayudar a crear esa conexión. Así crean la conexión. Ustedes van a aprender haciendo. Luego tenemos la claridad, que también es uno de los requisitos en la comunicación y también les puede ayudar para para poder ser buenos oradores en público. Tratar de no cambiar los mensajes o terminologías especializadas, por ejemplo, va a depender de la localidad o del contexto en donde ustedes estén desarrollando para que ustedes puedan tener un mensaje claro. Si las personas no entienden lo que ustedes están hablando, traten de hacerlo lo más sencillo posible. Por ejemplo, cuando hablamos de cosas técnicas, por ejemplo, que nos digan, según la norma ISO 9001-2014, el código de la presentación de informes dice esto y esto. Mucha gente no lo va a entender, sobre todo si no están ahí por eso. Entonces hay que ser claros en el tema que se va a exponer. Luego va a tener que ver mucho la seguridad con la que ustedes se presenten dentro del público. Recuérdense que cualquiera nos equivocamos dentro de un discurso, dentro de una tarea, dentro de un informe, pero lo importante es perder ese miedo a fallar. No necesariamente tiene que corregirse en el momento, sino que ustedes pueden enmendarlo o reexplicar, como les comentaba anteriormente. No sé si ustedes vieron una entrevista que le hicieron al alcalde electo de la ciudad, muchos errores que cometió a la hora de dar su entrevista. Probablemente las haya corregido más adelante, no lo vi, pero si ustedes se dan cuenta, esta persona vuelve a pararse en público y no importa que haya fallado, porque realmente en algunas de las preguntas que le hicieron, sí falló a la hora de responder. Pero sí es importante que ustedes pierdan ese miedo, que ustedes se sientan seguros y la seguridad se las va a dar el conocimiento que ustedes tengan del tema. Si ustedes van a exponer un tema por primera vez, traten de aprenderse conceptos básicos y de tener claro de lo que van a explicar. ¿Por qué? Porque si ustedes están con un público que sí sabe o que sí conoce, definitivamente los va a interrumpir y puede ser que en ese momento sus revoluciones bajen y ustedes su autoestima también baje. Eso es lo que tienen que tener muy claro. La seguridad. Eh, Traten de que eso no los intimide. Si hablar en público los intimida de alguna forma, hay ejercicios, incluso de respiración, para que ustedes puedan reforzar esa seguridad y no tener miedo a la hora de, de pararse frente a un público, sea de 10 personas o sea de 100 personas. Puede ser, yo cuando empecé a dar las capacitaciones, al principio solo me tocaba exponer ciertas partes metodológicas de la empresa,
Sin embargo, con el tiempo, ya la capacitación se fue haciendo tan extensa que podía dar la capacitación completa de toda la metodología ante la 60, 70, 80 personas. Y no solo personas que tenían conocimiento del tema, sino que también personas que no tenían conocimiento del tema. Entonces es importante que ustedes vayan reforzando esa seguridad. La primera vez que yo me paré en público, yo temblaba, yo no podía dormir porque sabía que si me equivocaba, en algún momento la gente iba a darse cuenta, sobre todo porque ustedes se están exponiendo ante gente que conoce, ante gente que probablemente maneje una metodología mejor que ustedes. Entonces va a depender mucho de su conocimiento del tema, la seguridad con la que se presenten. Si, por ejemplo, no es, y ahorita, si tengo que hablar frente a un público de un tema que no conozco, por ejemplo, te los pongo así, si toca ir a la iglesia o algo, yo hay cosas que desconozco, entonces en ese punto no puedo ser tan elocuente como en los temas que sí conozco. Entonces, esa seguridad hay que reforzarla y es una habilidad importante. Luego tenemos impersonalidad, que dentro del documento, pues a lo que se refiere es que siempre van a tener críticas destructivas que no necesariamente se tengan que referir a ustedes, sino que van a tener que ver con el mensaje. Por ejemplo, ayer veíamos nosotros dentro de las noticias que cuando ya sea, por ejemplo, eh, Amílcar Montejo y Dalia Santos, por decirles algo, dan mensajes a través de las redes sociales con respecto a temas de tránsito, la gente empieza a arremeter contra ellos y los empieza a criticar cuando realmente ellos solo son comunicadores, ellos solo están transmitiendo un mensaje. Ahí ellos no se lo deben tomar personal, porque realmente es complicado a veces tratar de dar una información, y lo vamos a ver en las funciones de la comunicación, cuáles son esos requisitos, esas fuentes para poder comunicar de forma correcta. Pero eh, hay mucha gente que es muy popular, por ejemplo, en el caso de Guatemala, por ejemplo, tenemos a Ricardo Arjona, hay cantidad de gente que lo sigue, que lo apoya, pero también tiene una cantidad de gente que no lo sigue, que lo critica, incluso gente del país, porque yo he visto páginas en donde a él lo critican. Sin embargo, eso no le afecta a ninguno de ellos porque no lo toman de manera personal, sino que lo hacen más como una forma impersonal y como tal vez creando hasta cierto punto empatía con la gente para que ellos conozcan, para que él se involucre con lo que probablemente estén sintiendo ellos en algún momento. Entonces no hay que tener miedo de las críticas. Luego tenemos el compromiso. Ustedes cuando vayan a dar les toque hablar en público, tienen que tomarlo con madurez, con responsabilidad, como una disciplina para poder tener un buen resultado. Si, por ejemplo, mañana tienen que dar un discurso, hoy no se desvelen, por ejemplo, descansen lo más que puedan, por lo menos 8 horas. No traten de desvelarse estudiando o memorizando más, porque no se les va a quedar. Les ayuda mucho más tener un buen descanso para poder para poder pararse frente al público con energía. Recuérdense que también dentro de esto está la apariencia física. Y si ustedes llegan desvelados o bostezando a dar una conferencia, difícilmente van a llamar la atención del público. Entonces tienen que mantener siempre esa energía. Y esa disciplina los va a ayudar a tener un mejor resultado si es que les toca dar una conferencia. Hagan pruebas de repente para poder conocerse cómo pueden dar una conferencia y se van a dar cuenta que cuando les toque, eso va a ser
una masacre, ¿no? Luego tenemos la sensibilidad. Hay personas que les pueden arrancar una lágrima. Por ejemplo, yo les apuesto que les puedo arrancar una lágrima y aquí alguien llora, o lloran ustedes o lloro yo. Y todo va a depender de las notas, pero van a ver, más de alguien va a llorar, no, son mentiras, no crean. Pero esa sensibilidad con la que ustedes van a llegar a su gente o a la gente que quieren llegar, eh, puede provocar sentimientos o debe provocar en algún momento sentimientos. Pero mucha gente los va a seguir porque ustedes van a lograr crear esa empatía con la gente. Si ustedes logran demostrar esa sensibilidad, la gente los va a seguir. Y no necesariamente tiene que ser durante todo el discurso, puede ser en partes específicas. Si vamos a ver más adelante algunas características de esto, pero si tienen que llevar tienen que demostrar que ustedes son sensibles al tema. Por ejemplo, si están dando una charla de desarrollo local en una comunidad de cómo lo van a hacer, ustedes tienen que lograr sensibilizarse del tema que están haciendo. Tiene que importarles lo que van a llevar. Por ejemplo, si ustedes van a una comunidad muy pobre, yo he tenido que estar en comunidades de Totonicapán muy pobres, pero que tienen mucha pobreza. Entonces, a la hora es diferente cuando ustedes se involucran dentro de ese entorno y pueden sensibilizarse con ese tema. Entonces, a la hora de explicarlo, obviamente ustedes ya logran esa empatía con su público. Y ustedes conocen a este personaje, ¿verdad? Es Chris Gardner. Y si no lo conocen, vean la película, es En Busca de la Felicidad, sale Will Smith, muy buena la película. Y él, si ustedes ven la película, solo verla les llama, les provoca un sentimiento. Luego viene la expresividad. Recuérdense que cuando ustedes van a hablar al público, parte de esta comunicación es la no verbal y va a tener mucho que ver con los gestos que ustedes hagan, el volumen de voz, la forma en que movilizan sus manos, la forma en que se mueven. Esto les va a ayudar a subir o bajar el ritmo en determinado discurso o en determinada situación. Eh, Puede ayudarles en algún momento a articular sonrisas o tristeza o incluso gritos para lograr llamar la atención. Entonces, estas son habilidades básicas para poder hablar en público. Luego tenemos la simpatía, que tiene que ver más o menos con la forma en que ustedes le agraden o no al público. Hay quienes se les hace muy fácil agradar, hay quienes tienen que trabajar mucho para poder lograr la simpatía y esto no tiene que ver con tener un buen aspecto, un aspecto de, de estrella de cine, por ejemplo. Tiene que ver más con la forma, con su forma de ser, de cómo ustedes van armando su discurso y cómo van a generar ustedes esa simpatía con el público. Por ejemplo, hay públicos complicados, difíciles, que va a ser muy difícil que ustedes les logren sacar una sonrisa, pero no es imposible. Entonces eso tiene que ver con la simpatía mucho más allá que ser guapo. Eso no tiene nada que ver, sino, vean, a mí pues. Entonces, sí es importante el poder llegar al público con humor, que a ustedes los conozcan por ser abiertos, por ser carismáticos, por ejemplo, y que puedan tener una cierta empatía con su público. Si a ustedes les toca dar una conferencia, traten de iniciar con una pequeña broma y eso les va a ayudar a romper el hielo. O si no es una broma, una anécdota importante y que ustedes controlen y que ustedes conozcan muy bien. Traten de hacerlo lo más personal posible. Y luego, importantísimo, dentro de los requisitos de la comunicación también vimos la imagen. Si ustedes van a un discurso, tienen que ir de acorde al discurso, no necesariamente de traje y corbata.
Va a depender del discurso al que vaya. Por ejemplo, vean los discursos que daba Steve Jobs, por ejemplo, los discursos que da el creador de Facebook, por ejemplo, no van con traje, ellos van con playera y con con pantalón casual y algunos hasta con tenis. Entonces, pero son buenos oradores y va a depender mucho del contexto. Por ejemplo, en el caso de Mark Zuckerberg, él es el creador de una red social que utilizamos todos los días. Entonces, ¿de qué le sirve a él estar con un traje y corbata dando una charla aburrida sobre un tema divertido, por ejemplo? No le sirve de mucho. Entonces va a depender mucho del contexto en donde se vaya a desarrollar el discurso o en donde se vaya a hablar, principalmente para lograr tener la atención de su público. Porque recuérdense que en nuestro campo, ese público son clientes potenciales o son empleados potenciales, compañeros potenciales de trabajo, o incluso puede ser la diferencia o lo que valga entre un ascenso o no. Cuando ustedes les toque hablar en público, no tengan miedo, háganlo. Practiquen, practiquen, practiquen y van a ver que van a lograr hacerse de una imagen profesional. No necesariamente de corbata. Tal vez aquí es donde quisiera que entendiéramos que va a tener mucho que ver el contexto, dónde estamos haciendo el discurso. Por ejemplo, si nos toca hacerlo en la playa, no vamos a ir con corbata. Entonces sí tiene que ser acorde al evento que ustedes están realizando. Luego, tener una buena narrativa. ¿Qué quiere decir esto? Saber contar una historia, saber contar un chiste, por ejemplo. Si ustedes logran que la gente mentalmente se transporte hacia donde ustedes quieren llevarlos con su narrativa, lo están haciendo bien. Pero tampoco se preocupen si no lo pueden hacer. A lo mejor no es ese su estilo para hablar. Y ya lo vimos anteriormente. Tenemos que tener un estilo. Si ustedes van a contar algo dentro de un evento o algo, asegúrense de conocer todos los detalles. O si, por ejemplo, van a contar una anécdota, un chiste, una historia o algo, traten de hacerlo lo más cercano a la realidad posible. O que tenga que ver mucho con el contexto de lo que ustedes están hablando. Eh, Hay personas que tienen una capacidad innata de hacerlo y no necesitan de leer muchos textos para hacerlo porque ya tienen desarrollada ese tipo de inteligencia, que es la lingüística. De hecho, me gustó mucho que muchas de las personas que llenaron el test o de las que me mandaron los resultados del test, su mayor inteligencia y su mayor puntuación está en lingüística. Y eso es muy importante en nuestro campo. Me indicaron de que dentro del examen, que dentro de las tres inteligencias más importantes de microfinanzas está la lingüística. Y eso es exactamente nuestro campo. Cuando ustedes tengan que hablar frente a un cliente o frente a un grupo solidario, un banco comunal, tener una buena narrativa les va a ayudar, incluso para romper el hielo. Sobre todo, y narrativa no quiere decir solo de un lado, puede ser del otro lado. Si, por ejemplo, vamos a hacer participar al público, le vamos a poder pedir a alguien de los que asisten al evento o a la actividad que nosotros estemos realizando que nos cuente una anécdota. Y van a ver cómo las personas más sencillas tienen una buena narrativa sin necesidad de haberla estudiado o de haberla practicado. Y es porque ellos conocen su entorno. Entonces nosotros tenemos que conocer de lo que vamos a hablar y poder llamar así la atención de la gente y transportarlos hacia el lugar mentalmente. Eso hace, por ejemplo, eso hace un libro. Si ustedes han visto, hay personas y productoras de cine que han podido llevar a la pantalla lo que está escrito en un libro, porque está muy bien escrito y se han logrado, ustedes ven el libro y ven la película
es exactamente lo que ustedes imaginaron. Hay una serie de libros que fueron llevadas a la pantalla grande. Por ejemplo, ¿qué les podría decir yo? Harry Potter, las Crónicas de Narnia, incluso la de Eclipse y la saga de Crepúsculo, por ejemplo. Todas estas vienen de libros. Y ustedes leen los libros y ven la película y es exactamente lo que ustedes imaginaron. Entonces eso les va a ayudar a transportar a la gente hacia donde ustedes quieran llevarla. Luego tenemos algunas técnicas para poder hablar en público. Que son básicamente cualidades. No vamos a entrar en detalle con todas porque son varias, pero creo que todas estas las hemos visto a lo largo del curso y les van a ayudar a ustedes para que en algún momento, si tienen que hablar en público, lo hagan. Veamos, por ejemplo, vamos a tratar de explicar algunas. Aquí era lo que les decía anteriormente. Una de las técnicas básicas es memorizar conceptos básicos, no de forma textual, sino que más bien la idea central. Lo vimos con la construcción de párrafos, que lo más importante era la idea central, que sin eso se pierde el sentido completo del párrafo. Entonces, hay que tratar de memorizar conceptos básicos. Si por ejemplo, vamos a hablar de un producto crediticio, aprendámonos los conceptos básicos: plazo, tasa, monto máximo, monto mínimo, y quiénes son los sujetos de crédito, por ejemplo. Todo esto nos va a ayudar a poder dar una buena charla. Controlar la mente. A veces es complicado el poder controlar lo que estamos sintiendo o los distractores que tenemos en el ambiente no nos van a ayudar, pero sí tenemos que aprender a controlar lo que nosotros pensamos y enfocarnos en el momento en el que estamos viviendo. Luego es prepararse al máximo. Prepararse al máximo no quiere decir un día antes voy a leer lo que me toca que exponer mañana, no. Pueden tener ayudas externas o pueden tener evidencias incluso y tratan de hacerlo con algunos días de anticipación, sobre todo cuando es la primera vez que ustedes van a dar un discurso. Entonces tienen que prepararse todos los días, leer, todos los días memorizar un párrafo, dependiendo de cuánto tiempo tengan que exponer, pero traten de memorizar, traten de prepararse, no dejemos todo para última hora como buenos chapines. Con el tiempo ustedes se van a dar cuenta que ya va a ser mucho más sencillo porque ya son temas que ustedes ya conocen. Por ejemplo, cuando yo empecé a dar las capacitaciones, las primeras veces, la primera vez que a mí me tocó dar la capacitación, me preparé con un mes de anticipación porque no conocía todos los conceptos. ¿Y qué fue lo que hice para que me, para que me diera, para poderme preparar? Pues definitivamente lo que vimos en la pirámide del conocimiento, no, perdón, en las fases del conocimiento inconscientemente incompetente, conscientemente competente. eh, Fui haciendo desde el inicio. Si tenía que dar un discurso de metodología de crédito, lo que hice fue escribir la metodología de crédito, escribir y leer la metodología de crédito, grabarla en un audio y escucharla. Todo eso durante un mes. Darle formato a la metodología, pasarla de un formato a otro para poderla ir estudiando. Y resulta que 3 capacitaciones después ya no necesitaba prepararme porque ya lo conocía. Solo era básicamente ciertos cambios propuestos por nosotros lo que teníamos que exponer. Entonces era mucho más sencillo, ya no tenía nada y eso viene con lo que sigue. Practicar lo más que puedas. Si ustedes tienen que traten de hacerlo con su gente en su casa. Yo, ahorita que presentamos nuestro trabajo de graduación, eh, puse a mi familia a que me escuchara. Varias veces lo grabé, lo vi, traté de mejorar todo lo que podía mejorar para poder, eh, para poder conocer y mejorar mi charla con lo que estaba haciendo.
porque de lo que yo iba a hablar, de lo que íbamos a hablar, había mucha gente que conocía del tema. Entonces, aquí viene lo que les dije anteriormente, utilizar efectos multimedia. Por ejemplo, apoyarse con un equipo de grabación personal o incluso el teléfono puede ser. Eh, si no quieren verse en un video, por lo menos la voz, pero sí tienen que hacer uso de esos medios eh, para poder, eh, para poder mejorar su capacidad de comunicarse frente a un público. Hacer ejercicios de respiración también puede ayudar, por lo menos principalmente para oxigenar el cerebro y que tengamos una mejor fluidez a la hora de querer exponer. Hay ejercicios en donde les dicen, bueno, respire, retenga el aire, jale, pero una respiración profunda y eso les va a ayudar. Luego utilizar palabras sencillas sin rebuscarlas, porque probablemente en algún momento les van a decir, mire, ¿y esto qué significa? Y ustedes no lo sepan. Entonces traten la manera de utilizar palabras que ustedes conozcan, un vocabulario sencillo que conozcan las dos partes, tanto el emisor como el receptor. También viene que en el caso de la comunicación no verbal, el lenguaje no verbal, sean conscientes de lo que están haciendo. Si van a utilizar o apoyarse con manos, con incluso gestos o movimiento dentro del escenario, traten de ser conscientes y que este sea acorde a lo que ustedes estén exponiendo. Hay que moverse a lo largo del escenario para poder crear esa sensación de seguridad. Eh, a veces sirve hablar con la audiencia para que ellos, sobre todo cuando tienen el tiempo justo, es complicado, pero sí traten de incluir a la audiencia. Eh, aquí está lo que hablábamos anteriormente, comenzar con una frase o alguna pregunta, interactuar con el público también nos puede ayudar. Tratar de dirigirse a toda la audiencia, no solo a un área en específico, sobre todo porque cuando vamos a dar una charla, por ejemplo, cuando es un examen privado o alguna exposición de tesis, por ejemplo, tratamos de hacerlo únicamente eh, con las personas que nos van a dar una calificación, pero tratemos de hacerlo frente a toda la audiencia. Eh, Eso tiene que ver con el lenguaje no verbal. Para hablar en público usa las manos. Ustedes pueden utilizar sus manos, traten de no tenerlas siempre dentro de la bolsa o en determinada posición, porque esto, aparte de darles equilibrio dentro de un escenario o al frente de un público, les va a ayudar a que la gente comprenda mejor lo que ustedes están hablando. Utilizar el silencio, esto es importante porque les va a dar tiempo a pensar en su siguiente palabra. Si ustedes pueden practicarlo, cuando estén dando un discurso, den un lapso de unos 2 o 3 segundos entre alguna frase primero para permitirle a la gente que asimile lo que ustedes le están diciendo. Y luego para que ustedes puedan planear su siguiente frase o lo que van a hacer posteriormente. ¿Ya? Bromear también ayuda. De vez en cuando una que otra broma, traten de que no sean bromas pesadas, ni que tengan que ver mucho con alguien que esté dentro del público, porque a veces eso puede dar lugar a una mala interpretación. Luego, pues terminen con una frase o pregunta, dependiendo del tema, por ejemplo, si comprendieron el tema o si tienen alguna pregunta adicional en cuanto a lo que ustedes expusieron. Y por último, den las gracias. Siempre que ustedes den un discurso, lo importante es, al principio, saludar y al finalizar, dar las gracias. Eso es importantísimo, porque recuérdense que ustedes la persona que los está escuchando es un cliente potencial. ¿Por qué es un cliente potencial? Porque les interesa estar ahí, porque está ahí en ese lugar, porque les interesa lo que ustedes están ofreciendo, sea un producto, sea un servicio, sea una charla motivacional, a ellos les interesa.
y probablemente sea la plataforma que ustedes tengan para poder expandirse, no solo laboralmente, sino que profesionalmente, personalmente, ¿sí? Luego tenemos ya terminando con lo que es hablar en público y para terminar la clase, vamos a ver muy, eh, tal vez lo vamos a ampliar un poco en la siguiente vez, en la siguiente clase, pero en el siguiente curso, perdón. Pero me interesa que conozcan la semiótica de la comunicación. Vimos al inicio del curso, o en comunicación uno, más bien, mejor dicho, la estructura de la comunicación o el modelo de la comunicación de Jacobson, en donde hay un emisor, un receptor y un mensaje. La semiótica es, pues lo que vemos acá, la interpretación de ese mensaje por medio de signos o símbolos. Por ejemplo, aquí dice que es la teoría que tiene como objeto el interés a los signos. Se encarga de analizar la presencia de estos en la sociedad. Por ejemplo, la interpretación que nosotros le damos a determinados símbolos o signos. Veamos qué significa ya dentro de la comunicación, significar y comunicar. Es un fenómeno eh, que determinada sociedad adquiere para determinada sociedad adquiere una determinada significación. Se constituye un fenómeno significante, o sea, que parece y que significa. Para darle un mejor sentido a lo que nosotros representamos con símbolos, por ejemplo, si ustedes ven una cruz, inmediatamente se centran en un lugar religioso, por ejemplo, porque es un símbolo que tiene significado y no necesariamente implica un mensaje dicho por alguien y escuchado por alguien. Ya es el significado que le damos como sociedad. Veamos unos ejemplos. Por ejemplo, un trueno es un fenómeno natural, pero si alguien luego de percibirlo le otorga la significación de tormenta, lo ha transformado en un fenómeno significante. Un trueno por sí solo no va a significar nada, a menos de que nosotros le demos ese significado, que viene una tormenta, o que lo asociemos con un cielo nublado. O por ejemplo, si no hay nubes, si las nubes están a lo lejos, por ejemplo, puede ser que haya tormenta en otro lado. Entonces ya le damos un significado. Y eso tiene que ver mucho con la simbología que nosotros utilizamos para comunicarnos. Luego tenemos que un conjunto de personas caminando juntas por el medio de la calle es un fenómeno que aparece a nuestra percepción. Pero si le otorgamos la significación de protesta, lo transformamos en un fenómeno significante. Por ejemplo, cuando ustedes ven muchas personas en algún lugar, puede ser que solo estén reunidas ahí porque tienen una actividad religiosa o algo, pero va a ser el significado que ustedes le den que lo vuelve, la interpretación que ustedes le den, que lo va a volver significante. Por ejemplo, acá el aumento de la temperatura corporal es un fenómeno fisiopatológico que comúnmente llamamos fiebre, pero cuando el médico le atribuye el valor de síntoma de una determinada enfermedad, lo transforma en un fenómeno significante. ¿Sí? Ya le dimos el significado, ya le otorgamos un sentido a esa simbología, ¿por qué? Porque realmente, porque ustedes se dan cuenta, si ustedes quieren saber si alguien tiene fiebre, lo que hacen es tocarlo. Y esto ya es una simbología, parte de la comunicación no verbal. Entonces, eso es la semiótica en la comunicación. Y para terminar, vamos a ver las funciones de la comunicación. Estamos avanzando un poquito rápido porque, como les digo, es la última clase y me gustaría que lo veamos. Esto no viene en el examen, pero sí les sirve a ustedes como, como base, les va a servir como base
para el siguiente curso. Y ahí sí vamos a tener versión con estos significados. Sabemos que las personas tienden a comunicarse siempre desde el inicio del conocimiento del ser humano, su necesidad ha sido de comunicarse. Entonces hay ciertas funciones de la comunicación que, que nos pueden ayudar a tener una comunicación mucho más asertiva. Por ejemplo, la función de informar. Ustedes cuando se quieren comunicar, su propósito es transmitir determinada información. Probablemente sea información que ustedes sí conocen y que alguien más no conoce, ¿sí? O puede ser al contrario, información que usted conoce y que la otra persona también conoce. Entonces eso lo vuelve un debate. Pero la función principal es de informar. Luego, la función de expresar, pues todos tenemos la necesidad de expresarnos y esa es una función importante de la comunicación. Así es como transmitimos emociones, sentimientos, incluso nuestra opinión. Entonces, la función de expresar también es importante. Luego tenemos la función persuasiva. Sobre todo pasa en estos tiempos cuando, por ejemplo, un candidato de determinado partido quiere convencer a la gente. La función que están ejerciendo ahí es de persuadir a la gente que voten por ellos, independientemente querramos o no, ¿verdad? Pero sí vamos a lograr una interacción con este grupo de personas, si están de acuerdo o no con nosotros. Y ahí va a depender de nuestra capacidad de persuasión. Y esas son las habilidades de la comunicación. Luego tenemos la función instructiva o de comando. Este es similar al anterior, pero va mucho más enfocado a lo que son políticas, reglamentos eh, por ejemplo, las leyes que nosotros debemos cumplir. Son mucho más obligatorios y normalmente se utiliza para reglamentos. Por ejemplo, nuestras metodologías de crédito eh, cumplen la función instructiva o de comando, porque son órdenes ya explícitas de lo que se tiene que hacer. Luego tenemos la función de regular o controlar. Esta pues va más enfocado a grupos de trabajo o a equipos de trabajo, que la función es controlar eh, las emociones de determinado grupo de personas para lograr cumplir con una meta. En el caso de ustedes puede ser, por ejemplo, las metas de sus asesores. Ellos cumplan esas metas y van a tratar de comunicar en función de eso, ¿sí? Luego tenemos la función de integración o relacionamiento social. Eh, integrarse a determinado grupo social es importante para algunos, sin embargo, no para todos. Por ejemplo, puede ser que yo tenga la necesidad de integrarme a un grupo religioso, pero probablemente no sea el normal, por ejemplo, el más común, sino que yo esté interesado en relacionarme con personas tal vez con un menor grado de impacto, pero que para mí tienen mayor trascendencia. Entonces, esa función de integrarme a un grupo social es como parte de cómo yo me siento identificado, ¿sí? Luego tenemos la función de evitar arreglos y malos entendidos. Aquí básicamente es también de lo que vimos en las habilidades de la comunicación. Tenemos que ser hábiles al momento de comunicarnos. Recuérdense que, no sé si ustedes vieron un evento que ocurrió hace unos días en Aguilar Batres y que se hizo famosa la persona que fue protagonista de esto. Probablemente si hubiera tenido una mejor comunicación no hubiera pasado. Sí, Juan, no tenga pena, mándenme las tareas. Vamos a tratar de que se cumplan y de no afectarlos en sus punteos, pero mándenlas. Solo terminemos esto. Pues esta persona
Yo la conozco, era compañero de trabajo en una de las empresas que trabajé anteriormente, una persona muy calmada. Sin embargo, la reacción que tuvo probablemente obedeció a ciertos factores anteriores que no se pueden determinar en un video. Probablemente nosotros hubiéramos reaccionado, tal vez no violentos, pero sí hubiéramos tenido una reacción. Eh, ahí era momento de poder arreglar un malentendido. De repente, la persona que venía en el otro vehículo tenía una emergencia, a mí me ha pasado, y no se comunicó adecuadamente. Probablemente, no estoy diciendo que eso haya sido, pero sí es importante entender que una de las, de las funciones de la comunicación es evitar llegar a eso, llegar a una confrontación, porque todo eso nos va a perjudicar de forma personal. Vean lo que le pasó a esta persona, incluso tuvo que cerrar todas sus cuentas, probablemente en algún momento lo lleguen a despedir de su empresa, no sé si tiene una empresa propia, no desconozco, pero sí es importante que nosotros lleguemos a tratar de mediar. Recuérdense que esa es una de las habilidades también dentro de la comunicación. Entonces, señores, terminamos el curso, gracias a Dios, nos dio tiempo. Espero haber podido llenar sus expectativas. Obviamente cometemos errores y eso todo lo tenemos claro, pero lo importante es que aprendamos y que esto nos deje una buena enseñanza. Principalmente a conocernos, a comunicarnos mejor. Yo espero que de verdad que todos ganen. Por favor, si alguien conoce a las personas que no han entregado tareas y que no han hecho sus exámenes, díganle, por favor, transmítanle que lo hagan. Es importante que ahorita que empezaron, que puedan continuar y terminar, obviamente, la carrera, porque esto les va a abrir puertas que ustedes no se imaginan. Entonces, eh, traten la manera de completarlas. Para mí fue un gusto haber trabajado con ustedes. Probablemente nos veamos el siguiente curso. Vamos a tratar de ponerle un poco más de dinamismo, pero recuérdense que tenemos que cumplir con cierto contenido y el contenido de la tercera unidad yo lo estoy generando desde cero. El contenido de esta clase ya estaba predefinido por el pensum de la universidad, pero en el tercero le vamos a dar un poco más de sentido. Yo espero que todos ganen. Hay personas que tienen una capacidad increíble de comunicarse, que, que creo que serían buenos catedráticos. Eh, Perdón, no le escuché. Zulma, no tenga pena. En el caso de usted, lo puede hacer usted sola. No necesito que sea muy extensa en los tipos de inteligencia, pero sí necesito su percepción. Eso es lo que necesito. Hágalo sola y me lo sube usted al GES y yo la voy a calificar individualmente. Solo una pregunta, disculpe. La entrega del examen final va a estar habilitado el día 30, ¿verdad? Sí, así es. Sí, porque ahorita no está habilitado. No, de hecho, creo que es para subirlo. Ajá. Para... bueno, déjeme revisarlo porque si ya lo tienen, suban. Mejor, porque así me da más chance de calificar, porque créanme que a veces es complicado ir uno por uno porque toca leer todos los trabajos, entonces como que a veces sí es un poco extenso, no tedioso, porque realmente me gusta conocerlos, es la forma que tengo de poderlos conocer. Y pues yo, ¿qué más quisiera, Iván? Vamos a tratar de que todos ganen. Como les digo, este es un curso muy sencillo y van a ver que van a sacar buenas notas. Pero eso también les crea a ustedes un compromiso para sus siguientes clases. Link. ¿Y quién habla? Buenos días, aquí le saluda don Melvin, ¿Qué tal, Melvin? Cuénteme. PDL de Mazate. Solamente Dígame.
para solicitarle, si fuera posible, que nos dé chance para los trabajos que tenemos pendientes esta semana y que también se Ajá, pueda cerrar todo hasta el 30. va. Haga lo posible por mandarlo. Si no lo deja subir en el GES, mándemelo. Pero que no pase el 30. Después de ese día yo ya tengo que subir notas y tengo que pasarlos ya a la universidad y sí va a costar un poco más. Y no quisiera afectar a las demás personas. ¿Oye? Gracias, Lick, muy amable. Pero sí hagan las tareas, eso les va a ayudar. No les prometo ponerles el punteo completo, pero sí les prometo que les voy a apoyar. Gracias, Eric, muy amable. Entonces, por mí, que tengan un feliz descanso. Si necesitan algo de la próxima semana, me avisan. Con mucho gusto yo les puedo responder. Está mi teléfono, que es donde más los puedo escuchar, porque probablemente, sí, y Ana, no tenga pena. Ya voy a subir las calificaciones de los que ya están. Ya muchos me mandaron las tareas, los felicito, muy buenos trabajos. De verdad que espero que les vaya bien en todas sus materias. Vamos a tratar de hacer menos complicadas las lecturas de la siguiente y los foros, porque no me participaron en los foros. ¿Oye? Entonces, por mí es todo. Que descansen y hasta la próxima. Igual para ustedes, bendiciones. Bueno, lo que ya dejé yo fue de con.